puedes perder perfectamente la perspectiva. La manera más fácil de vencer ese miedo, cualquier persona que esté escuchando va a decir, bueno, buenísimo, pero ay, ¿cómo arranco? Porque claro, tú ten en cuenta que una persona que quiere emprender, a lo mejor ya un emprendedor ya, que bueno, que ya tiene un cierto recorrido, pues no tanto, ¿no? Pero sobre todo aquellas personas que quieren iniciar un emprendimiento, que nunca han emprendido y se van a tener que enfrentar a una dinámica totalmente diferente, totalmente distinta, con unos hábitos, una rutina tal, distinto. Sobre todo aquellas personas que han trabajado y ahora por circunstancias de la vida pues quieren emprender. Y la dinámica de un trabajo por cuenta ajena no tiene nada que ver con la dinámica de un emprendedor, con su proyecto. Entonces, ¿tú qué aconsejarías, pues por ejemplo, para disminuir esa pereza o esa postergación de actividades, ¿no? Porque, verá, es complicado, ¿no? Para las personas que quieren iniciar un emprendimiento que nunca lo han hecho y que se enfrentan a una nueva dinámica. ¿Tú qué recomendarías? Mira, a ver, lo primero para mí y más importante es que esta nueva dinámica, como lo conversamos hace nada, es que esa nueva dinámica esté enfocada en algo que te encante y te apasione. Ese es el punto número uno. El punto número dos es tratar de tomar conciencia de que eso está sucediendo. Y probablemente lo más seguro es que eso esté sucediendo por cierto tipo de miedo, porque eso, quizás, el miedo, existe miedo a la incertidumbre. Cuando no tienes totalmente claro lo que viene, esa incertidumbre genera miedo. Y como te estás enfrentando a una dinámica nueva, que es muy diferente de donde venías, que venías para trabajar con alguien y tienes ciertas condiciones con eso, tienes el pago fijo, cuando entres en tu propio emprendimiento, eso no necesariamente es así. Entonces eso te genera un poco de incertidumbre, un poco de miedo, y eso puede hacerte que te paralices un poco. Entonces, para mí el punto de partida es entender que eso te está sucediendo, que probablemente no estés accionando de forma rápida o de forma adecuada por un poco de miedo a lo que viene, que no sabes lo que viene. Entonces, si te das cuenta que eso está sucediendo, que tomes conciencia que eso está vinculado a que existe miedo por la incertidumbre de no saber lo que viene. Pero la manera más fácil de vencer ese miedo es comenzar a ejecutar y comenzar a entender dónde o en lo que te estás metiendo, a implementar. Eso puede motivar un poco y eliminar un poco esa inacción o ese estado de parálisis en el que te encuentras. Entonces, para mí lo más importante es tomar conciencia de que estás viviendo eso y entender que para salir de eso necesitas accionar y necesitas comenzar a ejecutar diferentes planes para entender si vas por buen camino o si no vas por buen camino. Y si no vas por buen camino, comenzar a tomar medidas para volver a esa senda que pudiese llevarte a tener éxito, ¿no? Entonces, tomar acción implica para mí tomar conciencia de que estás viviendo eso, de que realmente lo que sientes es miedo, pero ese miedo tú estás en la posibilidad de no revertirlo, sino de buscar certidumbre en un escenario, en unas condiciones que no son tan, no son tan positivas para el emprendedor, o no necesariamente son tan positivas para el emprendedor. Entonces, tomar conciencia y ejecutar desde la conciencia de saber que todos pasamos por eso, que no hay nadie que se libre de eso. Todos los emprendedores nos enfrentamos a una incertidumbre y eso genera ansiedad. También pienso que a veces esa pereza y esa postergación de actividades procede porque, digamos, como... o sea, a ver cómo lo explico. Es como si no tuvieras otra cosa mejor que hacer. Y emprende.
¿sabes? No tengo otra cosa mejor que hacer, pues emprendo. Entonces ya estoy ocupado y punto. Y entonces pues ya le digo a la gente que ya estoy haciendo algo y la gente se lo cree. Cuando realmente así no funcionan las cosas. Desde mi punto de vista, ojo, es un punto de vista personal, ¿no? Entonces pues bueno, hay también otra parte de personas que hacen eso, ¿sabes? Que no, que es que ¿sabes qué pasa? Que hay que diferenciar, sí. Es buscar como una justificación. Una justificación. Pero es que así no son las cosas, no son las cosas. Y después también está otra parte, que son aquellas personas que realmente sí quieren emprender, que probablemente sí que tengan esa vena emprendedora, porque también te digo una cosa, Fernando, no todo el mundo sirve para emprender. Estoy de acuerdo. No todo el mundo sirve para emprender, porque es un reto continuo y en ese reto, pues la vida te reta tus fuerzas, te reta tu capacidad de aprender, te reta tu resistencia, ¿sabes? Y hay personas que se quedan a mitad de camino porque no pueden más, pero desde luego sí que tienes que tener una fortaleza, una cierta base interna, interior, pues para poder sobrellevar todas esas circunstancias que se te van a plantar o plantear a lo largo de tu camino, ¿no? Porque no todo va a ser maravilloso, nosotros siempre lo decimos, o sea, el emprendedor pues vive en una montaña rusa de emociones que tiene que saber gestionar y tiene que saber aplicar la inteligencia emocional. Claro, y eso es una característica común del emprendimiento sin importar el país donde te encuentres o las condiciones económicas donde te encuentres. En el caso de Venezuela, claro, son unas circunstancias económicas muy adversas donde más necesitas la inteligencia emocional, pero esto no deja de un lado que emprendedores en economías mucho más estables o prósperas no tengan que implementar esa estabilidad emocional o esa inteligencia emocional, porque incluso en esas economías la competencia es mucho más agresiva. Entonces son como que otras circunstancias, pero esa habilidad de conocer o de implementar inteligencia emocional es requerida para cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo. Va a aplicar en un país ciertas características, pero va a requerir de inteligencia emocional, es decir, una habilidad que es transversal para los emprendedores en cualquier parte del mundo. Esa posibilidad de entender lo que tú mencionaste, esa montaña rusa de emociones, entenderlas y salir adelante igualito, manejando bien esas emociones, es importantísimo para salir adelante como emprendedor. Entonces creo, mejor dicho, cada vez estoy más convencido que ese desarrollo emocional debe ser una característica común en los emprendedores para poder salir adelante. Totalmente. Y además también te digo una cosa, que hay que, dentro de esa inteligencia emocional, hay que saber gestionar el fracaso, ¿vale? Pero fíjate lo que te digo, pero también y sobre todo más el éxito, para no perder perspectiva. Bueno, tanto el fracaso como el éxito, si te embarga una emoción muy grande, pues puedes perder perspectiva, ¿no? Y en fin, pero bueno, quizás en el fracaso, al tener quizás un nivel bajo de ánimo o un estado anímico un poquito más bajo, un poquito más así, quizás estés más alerta y quieras saber por qué ha pasado todo eso, ¿vale? Y es una vía de aprendizaje para que no te vuelva a pasar más o para minimizar el riesgo para que no te vuelva a pasar. Sin embargo, cuando las cosas te van bien, puedes perder perfectamente la perspectiva. Y cuando digo perfectamente la perspectiva, ya no solamente en el plano de los negocios, sino también en el plano personal. Porque parece como si tú todo lo pudieras, y eso no es así. Nosotros somos seres finitos. Y como finitos que somos, pues tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, en fin, tenemos nuestras formas de entender las cosas, ¿sabes?
Y el emprendimiento, pues es un reto muy gordo, es muy gordo, la verdad. Entonces, porque además es una cosa que le he estado precisamente pensando hoy, uh-huh, a través de un podcast que he publicado sobre una serie de consejos de emprendedores, de grandes emprendedores y tal, ¿no? Y yo me quedé pensando y digo, pero es que sí, hay que saber, hay que tener inteligencia emocional, hay que saber gestionar las emociones tan desde un plano que, bueno, donde no, las cosas no te vayan tan bien y desde un plano en el que las cosas sí te vayan tan bien, pero la cuestión es tener esa, fíjate lo que te voy a decir, una actitud aséptica para mirar tu proyecto o tu empresa desde el plano del observador para que no te embargue las emociones con el fin de tomar las decisiones adecuadas en cada momento, con el fin también de no dejar que el azar haga lo suyo, porque el azar es muy mal consejero en la toma de decisiones. Sí, estoy de acuerdo. Pero también quiero resaltar, aprovecho que estamos en esta conversación, porque últimamente hemos venido conversando de todo el tema emocional, esas habilidades personales que necesitamos para sacar adelante un proyecto, pero no podemos dejar de un lado esas habilidades profesionales o técnicas que necesitamos también para sacar adelante un negocio, porque cualquier persona que esté escuchando va a decir, bueno, buenísimo, pero ay, ¿cómo arranco y cómo hago y por dónde voy para que mi emprendimiento tenga éxito? Y una de las cosas que cada vez también me doy cuenta que tiene un peso, pero importantísimo en los emprendimientos, es ese flujo de caja. Hay que entender mi flujo de caja para poder tomar decisiones correctas en el próximo tiempo, llámese 12 meses si lo queremos evaluar un año. Entonces, es importantísimo que nosotros como emprendedores, además de ser robustos a nivel emocional, también debemos manejar ciertos conocimientos que nos van a ayudar a tener mayores probabilidades de éxito con nuestro emprendimiento. Y uno de esos es entender todo lo que significa e implica el flujo de caja. Yo con mi flujo de caja puedo proyectar y puedo decir, ok, tengo que seguir vendiendo esta cantidad de productos o esta cantidad de servicios y puedo proyectar unas mejoras en mi negocio gracias a ese flujo de caja. Si todavía no tengo nada porque apenas estoy en la fase de ideas, pues es importante que nosotros podamos también hacer una pequeña proyección o podamos hacer ese escenario posible de nuestro emprendimiento para poder comenzar a definir ese plan de acción que me va a llevar a tener ese negocio que yo estoy proyectando a futuro. Vamos a ir poco a poco validando las diferentes etapas de nuestro emprendimiento y vamos a ajustar los números, obviamente, ¿no? Pero un poco el resumen, lo que quiero decir es que no es nada más son habilidades emocionales, sino son habilidades técnicas, y ahí es donde yo quiero seguir conversando, que es un tema de integralidad del emprendedor. Tenemos que ser integrales y aquí no estoy pidiendo no estoy reforzando que tenemos que saber de todo, no, para nada. Tenemos que tener, obviamente, ser robustos a nivel emocional y a nivel profesional tener unos conocimientos básicos, pero podemos contratar o podemos, que trabajen con nosotros o que nos acompañen personas con mucho mayor conocimiento en ciertos aspectos. Entonces, aquí es eso, es tratar de poner sobre la mesa la necesidad de ser personas integrales al momento de emprender, donde tengamos la posibilidad de saber que no sabemos todo, que no tenemos todos esos conocimientos, pero hay unos conocimientos básicos que necesitamos y también podemos buscar personas que nos ayuden, que en muchos casos me pueden preguntar y decir, bueno, pero yo no tengo plata para pagarle, pero por lo general lo que también sucede es que esas personas se invitan al proyecto. Hay que elegir muy bien, obviamente, pero se invitan al proyecto cuando tienen una visión compartida, ¿no? Es cuando se invitan a que formen parte del proyecto. Pero es eso, es que no quería dejar pasar que necesitamos ser personas integrales y donde podamos decir, no sé esto,
que tengamos la humildad de decir, bueno, no me las sé todas, ayúdame, que eso es importantísimo. Pues sí, totalmente. Nadie, chicos, nadie nace sabiendo. Tenéis que dejaros ayudar. Exactamente. Importante. ¿Y qué te iba a decir, Fernando? Porque claro, hemos tratado sobre muchas cosas ya. Inteligencia emocional, habilidades, integrabilidad. Pero también es verdad que para poder llevar un proyecto hacia adelante, el emprendedor debe de ser una persona muy disciplinada. Entonces, ¿cómo crees tú, o desde tu experiencia, cómo crees que podríamos o podrías tú aconsejar a los emprendedores pues a construir pues su propia disciplina? Dentro de lo que es la capacidad de trabajo, sino también a nivel... Y creo que para eso es importante entender que los van a ir mejorando en la medida que